a conocer y proclamar a todos aquellos que escuchen la palabra del Señor. Ya estamos celebrando la fiesta en honor de San José Obrero, ya que mañana es su fiesta, y hoy ya la vigilia, si bien es domingo, día del Señor. Y por supuesto que celebrar la fiesta de San José con este hermoso lema, inspirado también en el lema diocesano, que es Jesucristo, el amigo eternamente joven. Entonces han pensado que de la mano de San José llevemos a Jesucristo a los jóvenes, les podamos conducir, no solamente a los jóvenes, sino a todo el mundo, porque Jesús es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y es el mismo hoy, ayer y para siempre. Nuestra fe, como dice el apóstol San Pedro, en la segunda lectura que hemos escuchado, está centrada en Dios y está centrada en Jesucristo el Señor. Ese cirio pascual encendido es signo, símbolo de Cristo, que es la luz del mundo, el que ilumina la mente y el corazón del hombre, que frecuentemente se encuentra en tiniebla y en oscuridad. Jesús precisamente ha venido al mundo para ser la luz, y todo aquel que lo siga, dice él mismo, no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para esto se requiere creer, confiar en Él, en su persona, en su palabra, en su enseñanza. Y así la fe, que es un don de Dios, también requiere de parte nuestra una aceptación. Realmente quien conoce a Jesús no puede por menos de creer en Él y de amarle, porque Él es este Cordero inocente que se ofreció en sacrificio como expiación de nuestros pecados. Por eso la predicación de la Iglesia, inspirada en la predicación de los apóstoles, es una predicación que está centrada en el misterio pascual de Jesucristo. El misterio pascual de Cristo es la hora de la que hablaba Jesús, que anhelaba llevarla a cabo y realizarla, que en síntesis es la pasión, la muerte en la cruz, la resurrección de entre los muertos al tercer día y su glorificación, donde ahora está sentado a la derecha del Padre, que vive para siempre y permanece para siempre intercediendo por nosotros. Este es el centro y el núcleo de nuestra predicación, y aquel que recibe y acoge humildemente en su ser esta buena noticia puede experimentar el cambio y la transformación de una vida nueva, una vida no ya puramente natural, sino una vida en el espíritu a la que estamos llamados. Ahora aquí, mientras vamos de paso, como decía Pedro en la lectura que hemos escuchado, como peregrinos, y un día esta vida la viviremos en plenitud en la vida eterna, que aguardamos y esperamos con esperanza viva y con alegría. Pedro, como los demás apóstoles, habían sido testigos. Nosotros somos testigos elegidos del Señor para proclamar y anunciar a todas las gentes esta buena noticia. Él, lleno del Espíritu Santo, proclama que Jesús fue condenado y crucificado por las autoridades. Pero eso estaba ya previsto, desde toda la eternidad, predestinado. Se fueron cumpliendo las promesas que ya los profetas siglos antes anunciaron. Porque, como el mismo Jesús dice a estos discípulos de Emaús, el Mesías debía de padecer y sufrir
antes de entrar en su gloria. Así es. Entonces, hoy queremos tomar conciencia, quienes tenemos fe, fortalecerla, y aquellos que la tienen más debilitada o que no la tienen, pues que la puedan recibir, este don de Dios. Queremos reconocer lo que el apóstol Pedro escribe y que hemos proclamado. Recuerden que ustedes han sido redimidos y rescatados no con bienes perecederos como el oro y la plata, sino con el precio de la preciosa sangre de Jesucristo, derramada para el perdón de los pecados. Así hemos sido redimidos y rescatados de esa vida vana que hemos heredado de nuestros padres, como dice Pedro. Y así, a partir de ahora, comenzar una vida nueva. Cristo, que se entregó por nosotros, crucificado, resucitado, y que ahora vive para siempre para interceder por nosotros, a fin de que, llevando a partir de ahora una vida nueva, podamos después alcanzar también esta vida eterna que Él mismo nos ha prometido. En esta lectura del Santo Evangelio, como conocida como el relato de los discípulos de Emaús, podemos ver reflejada nuestra propia vida y nuestra propia historia, porque es una verdadera catequesis que explica perfectamente lo que acontece al hombre, a la persona humana en su vida. Mientras vamos peregrinando por este mundo, pues nos encontramos con momentos y situaciones que nos hacen caer los brazos. Y por eso algunas veces estamos tristes, cabizbajos. Hay muchos motivos. Primero, por la propia fragilidad de uno, de la propia familia, del mismo lugar donde uno vive. Después se añaden también otros males comunitarios, como es la corrupción, el robo, la mentira, que está a la orden del día, porque eso es así, ¿verdad? Las desigualdades inicuas y tantas otras causas que, cuando el hombre lo piensa, le pueden deprimir y desesperar, incluso porque no avizora un horizonte de solución, sino que tiene que ir pasando en esta lucha por este mundo hasta cuando Dios quiera, anhelando y deseando una justicia mayor, una vida plena que aquí en este mundo, hay que decir la verdad, no se llega a alcanzar, solamente en la vida eterna. Pues bien, estos discípulos de Emaús reflejan también estas situaciones que cada uno de nosotros vivimos. Por eso iban tristes, cabizbajos, retornando a su pueblo, porque ya habían pasado 3 días y no habían visto a Cristo resucitado. Jesús toma la iniciativa y se pone a caminar con ellos. Esta es la actitud que la Iglesia, esposa de Cristo, quiere también realizar hoy. Acercarse a toda persona, a toda familia, a todo pueblo, a toda comunidad, para escuchar atentamente las angustias y las tristezas, los anhelos que hay en el corazón de la persona humana. Y entonces Jesús se pone a escuchar. Y ellos van comentando la causa de su tristeza y de su angustia, ya que esperaban que Jesús sería el Mesías, pero que de hecho, pues, si bien hay algunas mujeres, que siempre las mujeres, por su sensibilidad, pues son más cercanas siempre a la fe y a la Iglesia y a lo religioso, ellas habían ido al sepulcro y habían visto la tumba vacía, y unos ángeles se les había aparecido y le habían dicho que no buscaran entre los muertos al que estaba vivo. Y ellos comentan esto, dice, pero en realidad no lo vieron. Y entonces Jesús les recrimina fuertemente a estos 2 peregrinos.
ustedes son duros de inteligencia y no comprenden todo lo que Dios había previsto y anunciado, que el Mesías debía de padecer y de sufrir antes de su glorificación. Y así, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, le fue explicando poco a poco todo lo que se refería a él. Seguramente que les explicó esos pasajes y cánticos del profeta Isaías, conocidos como los cánticos del siervo de Yahvé, que nosotros también en alguna oportunidad hemos escuchado, ¿verdad? Como cordero llevado al matadero, no abría la boca, se entregó, no parecía hombre porque fue maltratado, pero sin embargo, él que era inocente entregó su vida por los pecadores. Y así, en tantas profecías, como el propio Pedro también explica el Salmo del rey David, diciendo que Dios ya había prometido que su unigénito, su Hijo, el ungido, no conocería la corrupción, porque es el vencedor de la propia muerte y del pecado, venciendo así al demonio que nos tenía atemorizados a todos por la muerte, pero Cristo, muriendo, con su muerte dio muerte a la muerte humana, dándonos la vida verdadera. Bien, entonces, a través de la palabra, necesitamos por eso siempre conocer y escuchar la palabra de Dios, porque el que la medita día y noche, después va dando su fruto. A veces en nosotros hay ignorancia también religiosa, porque no siempre frecuentamos con asiduidad la lectura, la meditación de la palabra de Dios, que está inspirada por el Espíritu Santo, y todo aquel que la medita y la lee y dedica su tiempo va a encontrar a su debido tiempo la comprensión y el sentido de la vida, de la voluntad y del designio de Dios sobre los hombres y la historia. Bien, siguen caminando y Jesús hace ademán de seguir adelante. Y he aquí la actitud, queridos hermanos, que todos nosotros debemos imitar de los discípulos de Maús. Cuando le dicen a Jesús, quédate con nosotros, porque cae la tarde y el día se acaba. Son breves las palabras, pero profundamente sentidas y salidas del corazón, porque en el caminar y en el peregrinar de nuestra vida le tenemos que decir al Señor, Jesús, quédate con nosotros, que tú eres la luz, y aunque oscurece y viene la noche, tú iluminas nuestra vida. Bueno, eso es lo que Jesús está deseando, quedarse con nosotros, pero quiere que se lo pidamos con libertad, porque Él nunca a la fuerza se impone, sino ya que somos libres, requiere también el que cada uno de nosotros lo busque y lo acepte, así como hicieron ellos. Quédate con nosotros. Se sentó a la mesa, bendijo el pan y lo partió, y ahí se abrieron sus ojos y lo reconocieron al partir el pan. La fracción del pan es la forma de llamar la Eucaristía, la Santa Misa de las primitivas comunidades cristianas, porque se parte el cuerpo de Cristo y se distribuye a todos y lo reciben aquellos que están debidamente preparados, es decir, bautizados y no tienen pecado grave, porque el cuerpo y la sangre de Jesús tienen que ser recibidos en un corazón puro y limpio, sin pecado, porque de lo contrario nos podemos buscar nuestra propia condenación, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios. Y así entonces, llenos de alegría, yo he repetido en el día de hoy, y quiero volver a decirlo, ¿no? El entusiasmo y la alegría de estos hombres, de estos peregrinos, cuando vieron al Señor. Se habían recorrido 10 kilómetros que distaba Jerusalén de Maús. Dice el texto de San Lucas
que de inmediato, sin aguardar más, regresaron de nuevo a Jerusalén. No esperaron, aunque estaban cansados quizás físicamente, porque habían recorrido 2 leguas, que son, ¿verdad?, 10 kilómetros, regresaron de nuevo para compartir el gozo y la alegría de la fe. Allí se encontraron a Pedro reunido con los demás apóstoles y todas aquellas personas que ya formaban parte de la primitiva comunidad cristiana. Y ellos, por su parte, compartieron la experiencia de su fe. Verdaderamente ha resucitado el Señor, se ha parecido a Simón y nosotros lo hemos visto al partir el pan. Así que, queridos hermanos, creo que este hermosísimo y conocido texto de los discípulos de Maús puede, como les decía, iluminar el proceso y el camino de nuestra vida y de nuestra fe. Jesús se acerca a nosotros, ya sea por la palabra de un hermano o de una hermana, se hace el encontradizo, y quiere escuchar atentamente nuestras angustias, sufrimientos y dificultades de la vida. Y Él mismo, a través de la palabra y sobre todo de la Eucaristía, nos hace comprender el sentido de la vida. Incluso hasta lo que rechazamos naturalmente, que es el sufrimiento, el padecer, bueno, pues es un camino misterioso elegido por Dios, como dice la carta a los Hebreos, que hijo como era y todo, padeció para alcanzar la perfección y para llevar a la salvación a todos sus discípulos. Con esto quiero decir que a veces hasta los obstáculos, las dificultades, el sufrimiento, la enfermedad, cuando son vistos y son asumidos desde la fe, pueden convertirse en algo que, siendo en sí malo y que nadie lo quiere, ¿verdad?, sin embargo puede contribuir a adquirir paciencia, serenidad y puede llevarnos al bien. Y después destacar también esta dimensión misionera, de compartir nuestra fe. Después cada uno, según la gracia y el don del Espíritu Santo, que es quien nos hace captar y comprender estos misterios de Dios que sobrepasan nuestra capacidad y nuestra inteligencia, pero cada uno, según la fe que recibe y su comprensión, su capacidad y sus palabras, debe de ir también a compartir con los demás para decir su propia experiencia de fe, no guardarla, sino decir, es verdad, el Señor existe, está con nosotros, lo hemos descubierto, porque así yo he podido experimentar, como tantos hermanos y hermanas también se esfuerzan por compartir la fe con otros. Ojalá que nuestros corazones y nuestras mentes no sean tan duros o tan cerrados para abrirnos a este misterio de la fe. Bien, y brevemente, pues, reconocer en la persona de José, esposo de la Virgen, cuya fiesta ya hemos celebrado el 19 de marzo, pero todos ustedes conocen el origen de esta fiesta, porque es el Día de los Obreros y de los Trabajadores. Y la Internacional Comunista, pues bueno, fue quien estableció esta fiesta del Día del Trabajo y de los Trabajadores. La Iglesia, ante esta realidad humana, que es el trabajo y que es un derecho también de la persona humana, tener un techo, una tierra y un trabajo, como dice el Papa Francisco, entonces vieron en la persona de José, el artesano, el carpintero, un ejemplo y un modelo. Y esta es la razón por la cual la Iglesia propuso en el Día del Trabajador, en el Día del Obrero, poner a San José como modelo y también como intercesor. Por eso vamos a tener una oración en esta misa por todos los trabajadores y obreros, que le pedimos a San Cayetano siempre, tener trabajo. Y también, como decía un cura bastante simpático, le tenemos que pedir
tanto a San Cayetano como a San José las ganas de trabajar también, además del trabajo, porque algunas veces uno ya, como sabemos, se acostumbra a tanto plan social que han dado nuestros hermanos políticos por los que pedimos, que a veces fomentan el clientelismo y una forma de vida. Ellos deberían de forzarse, ya que son elegidos libremente por la comunidad y se tienen por inteligentes, crear fuentes genuinas de trabajo, porque es un derecho, y especialmente para los jóvenes, y crear posibilidades para que cada uno tenga un trabajo honesto y dignamente remunerado, y así pueda también mantener dignamente a su familia, a sus hijos y educarlos. Esta es una petición que vamos a hacer también todos nosotros, ya que esta comunidad del barrio San José Obrero está bajo el patrocinio de San José, esposo de María, el carpintero, y que él educó, crió, y también con su esfuerzo y con su trabajo mantuvo dignamente a su familia, es decir, a María y a Jesús, Hijo de Dios, y él, José, padre adoptivo de Jesús. Esto también se lo vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía de las vísperas de la celebración de San José, para que en nuestra provincia, en nuestra patria, en el mundo entero, no se busque la especulación o no solamente sea el lucro o la ganancia de un grupo reducido, ¿verdad? Sino que se busquen caminos para que el trabajo, que es un derecho natural de toda persona, pueda alcanzarse y, como digo, se puedan crear fuentes genuinas de trabajo, sin tanta dependencia y sin tanta esclavitud, entre comillas, porque el que no trabaja, pues entonces tiene la mente y su vida en otra cosa. Y así, de esta manera, pedimos la intercesión de San José Obrero, patrono de todos los trabajadores. Que así sea.